Hola, hoy semana de muchas cosas, libros nuevos, libros completados, libros a puntos de acabar, recomendaciones bastante interesantes de música creo esta vez y una película para cambiar un poco el tono de siempre que me encantó y nada, acompañadme al formato semanal, un besito. Vale, primero de todo, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, que el otoño se esté haciendo ligero y agradable. Aquí la verdad es que está siendo muy a gusto y estoy leyendo que hacía que no leía tanto, casi 2 años hacía que no leía tanto yo creo. Entonces os voy a comentar cuáles están siendo mis lecturas y qué pienso un poquito de ellas, ¿vale? Entonces, después del incidente de los libros mojados, que ha habido otro incidente, porque ¿veis esto? ¿Veis esa balda que falta? Bueno, pondré un fragmento que vais a alucinar. Después de ese acontecimiento, porque fue un acontecimiento, me terminé el libro de romanticismo. La segunda mitad me gustó muchísimo, la relación de Nietzsche con el wagnerismo y toda la recepción, ¿no? Luego en el siglo XX de la pulsión romántica. Me parece que es un poco pobre el análisis que acaba haciendo Safransky, ¿no? De un tinte como un poco, sí, de brocha quizás excesivamente gorda, cuando acaba por decir, bueno, pues el romanticismo es una cosa que es estética y que tiene que ser estética y cuando pasa a ser política, pues está mal. Acaba como separando de alguna manera lo estético de lo político o estableciendo una diferenciación entre las dos que creo que en la realidad no acontece y que creo que su propio análisis, cuando se pone a analizar realmente el romanticismo, demuestra precisamente y contraargumenta su conclusión, ¿no? Es decir, la tesis de que hay que separar el romanticismo en su vertiente estética y en su vertiente política, creo que es una tesis que queda contrarrestada por el propio texto de Safransky, ¿no? Aún así, a nivel erudito, muy interesante, me gustó mucho. Disfruté mucho de revisitar toda la relación de Wagner, de los Rilke, de también ese Heidegger, ¿no? Creo que hay cosas muy interesantes, además creo que muy pertinentes hoy en día sobre el uso de lo arcaico, la relación que guardamos, ¿no? con lo ancestral, lo originario, que ya hemos hablado muchas veces de esto, y creo que es una lectura que la verdad si os interesa un poco el tema, vale la pena. Todo se ha dicho es que vale la pena. Siguiente libro que me terminé. Y que, por cierto, perdón, si os interesa más el tema del romanticismo, dejadmelo en los comentarios y le dedico un vídeo, porque la verdad es que me gustaría mucho hacerlo, pero es bastante trabajo. Entonces, si veo que hay interés por el tema, tengo muchas anotaciones, decídmelo y hago el vídeo. Entonces, siguiente. Por cierto, decidme qué tal el micrófono. Es que me había cansado un poco de los micros esos, porque si lo estoy aguantando, esto suena mejor. Y al final es un micro. Vamos a dejar claro que esto es un micro, es un talk show y ya está. ¿No? O sea, al final de esto va. Siguiente. Me acabé La anarquía explicada a la meva filla de... Ahí está. Pippo Gurrieri, ¿no? Un anarquista italiano de la editorial Descontrol, que la verdad es que el libro me gustó. Es un libro muy sencillito. Es un libro que me interesó sobre todo por su parte introductoria. Como ya sabéis, me interesa mucho el pensamiento anárquico. Y el anarquismo como movimiento político me parece como muy interesante, ¿no? Es quizás donde, dentro de mis singularidades, es donde me siento más próximo. Uy, el pelo este está un poco caótico. Pero bueno, dicho esto, la verdad es que el libro tenía un interés para mí pedagógico en tanto ver de qué manera se buscaba explicar de manera sencilla, es decir, qué tropos se caían, en qué imágenes, en qué metáforas, qué sacaba a relucir del anarquismo para explicárselo a una persona que no sabe lo que es y de alguna manera se la quiere convencer, pero con esa cosa anarquista que es respetando mucho la individualidad, ¿no? O al menos así debería ser, yo creo. Entonces, el libro la verdad es que es muy básico, pero creo que está bien. Le echo de menos un poquito de gracia literaria, ya que vas a escribir un diálogo, pues que parezca un diálogo más real, ¿no? Creo que es un problema que tienen muchos diálogos, ¿no? Después de Platón, que es que tiene un aire muchas veces artificial, que luego os hablaré de otro diálogo, conectando hilos, que ahora el siguiente libro que os hablaré es un libro que me ha dejado boquiabierto y extremadamente sorprendido de lo mucho que me ha gustado, al César lo que es del César. Pero acabando con este libro, he hecho de menos un poco de calidad literaria. Pero si esto os interesa una introducción muy ligera del anarquismo o se la queréis dar a alguien, me parece un buen libro a regalar. Entonces, siguiente. Dame un momento que voy a buscar el libro. Ya está aquí. Ya somos aquí. Entonces, el siguiente libro, qué decir, ya vamos con Cortázar. No os preocupéis que ya vamos con Cortázar. Pero antes,
he de decir que no me esperaba para nada que me gustara tanto, porque es un filósofo que cuando se le ha mencionado en la filosofía contemporánea siempre me ha suscitado interés por cierta originalidad en su pensamiento y sobre todo cierta seriedad de recuperar una filosofía de alguna manera grande, pero al mismo tiempo lo he intentado alguna vez y me ha dado un poco de pereza, quizás por su toque matemático, quizás por su preocupación lógica, que a mí me genera un poco de pereza, vamos a decirlo, no pasa nada, pero me ha encantado el libro. No es otro que Elogio de la Filosofía de Alain Badiou, editado por Conatus y traducido por Cristina Rodríguez y Jordi Massó. Me ha encantado este libro. Son una especie de diálogos platónicos donde Badiou utiliza a Toscerás, ¿no?, en este juego literario, en este pacto de la ficción, para hablar de la filosofía en una especie de molino de agua, donde una serie de estudiantes de diferentes países del mundo, porque de alguna manera Badiou intenta crear una correlación entre su filosofía y su marco de exposición literario, en el cual, pues a ver, si su filosofía tiene una vocación universalista de izquierdas, pero que renuncia de alguna manera a los errores de ese comunismo en un solo país que acaba teniendo un tilde dictatorial, ¿no? Y requiere de alguna manera una liberación asumiendo las críticas del siglo XX filosóficas, pues claro, pues coloca a gente del África, de la China, pero que es de una manera que no es forzado, es orgánico, tiene sentido, le da un sentido, ¿no? Utiliza la dialéctica con Mao. La verdad es que el libro está espléndido. Tiene un buen nivel literario, se siente creíble, pero al mismo tiempo que filosófico. Creo que es un buen heredero de los textos platónicos, hablando de las diferencias, pero me parece un muy buen texto, la verdad. Me parece un buen texto de despedida de Badiou, donde él aprovecha, ¿no? Al principio hay un debate sobre qué es la filosofía, que me parece muy acertado en el presente y creo que es muy didáctico, aunque debo avisar que hay un lenguaje muy de la filosofía contemporánea, así que puede ser un pequeño reto, pero creo que es un reto que os puede gustar mucho, que puede ser muy agradable. Pero es que es verdad, me parece que hace un buen elogio de la filosofía y una buena definición de lo que es la filosofía desde su punto de vista y de la importancia y de lo que hace especial la filosofía. A mí la verdad es que me ha emocionado el libro y lo he disfrutado muchísimo. A medida que va avanzando y a dejar claras ciertas cosas, hace una exposición de la propia filosofía de Alain Badiou y sus maneras de pensamiento. Exposición que se hace algo un poco farragosa en algún momento, cosa que Badiou sabe y ironiza en el propio texto, cosa que agradezco mucho. Y mola mucho el texto. Acaba con unas cartas, que son como una especie de respuestas que le dejan los estudiantes, y acaba con unos ejercicios de filosofía hechos por Toscerás que proponen una serie de ejercicios de pensamiento contemporáneo que creo que me apetece hacerlos y todo. Ejercicios tipo... Ejercicio... A ver, uno es cortito. Ejercicio 5. ¿Qué tienen en común, o por el contrario, qué hay de incomparable entre las ontologías de lo múltiple propuestas sucesivamente a finales del pasado siglo por Deleuze y Guattari, Lyotard y Badiou? Pues me parece interesante hacer este ejercicio. ¿Qué queréis que os diga? Ejercicio 4. Obtener una comprensión del conjunto del seminario 20 de Lacan, prestando atención a sus aportaciones respecto al amor y al do sexual. Para conectar a estos conceptos, pues me molan estas cosas. Creo que animan. Me gusta ese espíritu de vocación, de seriedad con la filosofía, de no quedar relegados a un mero comentario o no quedar relegados a un texto de actualidad, que están muy bien y que son muy necesarios y son importantes, ¿no? Pero al final recuperar un poco pues, una filosofía que tenga la capacidad de enmarcarse dentro de la tradición filosófica, que no tenga una relación puramente parasitaria o ajena a la misma, sino que diga, no, yo pertenezco y pongo mi nombre junto a la tradición y me sitúo junto a Sartre, junto a Hegel, junto a Heidegger, ¿no?, junto a Descartes, junto a Platón, y me sitúo aquí y vamos a debatir y vamos a hablar y vamos a intentar hacer filosofía. Pues aprecio esa seriedad que tiene un punto anacrónica, pero no lo es, porque a mí me convence. No sé, la verdad es que el libro me ha encantado. Ya está. No, no tengo mucho más que decir. Es el pelo, ¿habéis visto? Está la cosa... Pero mola, ¿no? Yo creo que está chula. Siguiente. Vamos a ir con Cortázar, con mi querido Cortázar. El libro estoy ya... Mira cómo está el libro. Está hecho polvo. Heavy. Está destrozado. Por todo lo que pasó, que ya os comenté. Voy a empezar hoy el capítulo 53. O sea, estoy terminando el libro. Pues capítulo 28 y 41. Vaya tela. Vaya tela marinera. Muchísimos trozos brillantes, 1000 cosas apuntadas. La verdad es que el libro... amando y odiándolo a partes iguales también. Cosas que... La arrogancia que tiene, ¿no? Tremenda. Pero cómo me convence también. Cómo... Le compro muchas cosas. Se las compro.
y muchas que no le quiero comprar. Y esa incomodidad que me genera leyéndolo, ¿no? Esa crítica incesante a la razón, pero ese falogos que es inmenso, ¿no? En este libro, pero es brillante y te deja ahí, ¿no? ¿Y ahora qué hago yo como lector, ¿no? ¿Qué hago yo? El libro me gusta, y esto ya tiene relación con el libro que os he hablado después, que estoy leyendo ahora y me está alucinando. El libro me gusta porque no me deja cómodo con esa crítica moral, que creo que no tiene sentido para el libro. Creo que el libro es atrevido, es valiente, es soberbio. Al libro le hacen falta muchas H's, si ya me entendéis. Pero decidme, por cierto, si queréis que haga un vídeo dedicado a Rayola, que creo que lo voy a hacer cuando lo acabe. Pero hay una cosa que tiene, que es la capacidad de estirar una imagen, una situación, y producir cantidades y toneladas de densidad en esas partículas que están ahí, que me parece una capacidad envidiable. La verdad es que la palabra es envidiable. Porque de alguna manera genera una situación y va hilvanando, ¿no? Una densidad agotadora, asfixiante, trepidante también, pero que sabes perfectamente que está condenada al fracaso, ¿no? Es decir, este esfuerzo por ofrecer todos los puntos de vista sobre la imposibilidad del punto de vista real. Hay algo en este libro de la agonía de la intelectualidad y la bohemia y el arte, constatando en el límite su propio límite y siendo incapaz de renunciar al límite. Y viviendo la condena constante de la incapacidad de la renuncia. Porque este libro, al final, va sobre el deseo, sobre todo, que es lo que está todo el rato ahí cociendo, ¿no? Cómo opera el deseo realmente. Y la masculinidad y la feminidad, ¿no? Muy interesante, muy interesante. La verdad es que muy interesante. Me está encantando muchísimo. Respeto mucho este libro, lo envidio mucho. Me genera cosas, y me ha hecho entrar ahí, ¿no? Pulsión que me es familiar, ¿no? De alguna manera. Y me mola. Todo se ha dicho. Ya hablaremos más. Creo que con estas cosas ya dejo en claro lo que pienso. Y hablando de no hacer análisis morales de las obras de arte y atreverse a una crítica de arte a la altura del arte y a la altura del presente, y que no sea una crítica de boquilla, pues tenemos a nadie más y nada menos que a Susan Sontag en la colección de ensayos de contrainterpretación, y me estoy fundiendo esto. O sea, estoy adicto a cómo escribe esta mujer. Qué barbaridad, qué inteligencia, qué manera de escribir con tanta ligereza, pero profundidad intelectual, qué capacidad para mirar a cara a Lukács y decirle, pues la verdad es que te equivocas, tío. Te admiro, pero esta crítica es un truño. y coger y tener este aire descarado y de confianza en su propia inteligencia, cosa que ya se desprende de sus ensayos, de sus diarios, y ya sabía que iba por ahí la cosa. Pero me está encantando, me parece muy acertada. Creo que hay que recuperar a Sontag, de verdad. O sea, hay que recuperarla. Hay que recuperarla, y hay que recuperar su capacidad de confiar en la capacidad intelectual para superar la tentación de la mera moralidad y atreverse a hacer una crítica que busque la vinculación de la estética con la ética, que es una cosa muy diferente que hacer una crítica moral. Y hacer, como dice ella, una erótica del arte, y atreverse a hablar de la sensibilidad, pero hablar con seriedad y con el bagaje que tiene esta mujer, con su potencia intelectual, con atreverse a ir a la incomodidad y sacar de ella algo, a no taparse los ojos y caer en un puritanismo que no tiene ningún tipo de sentido, en no buscar que las obras de arte sean edificantes, no caer otra vez en la novela realista, ¿no?, antigua,
Atreverse a ver las pulsiones del arte y a mirar al sufrimiento y sacar de ella algo, ¿no? Creo que me parece un faro tremendo lo de esta mujer. Creo que es accesible, creo que es profunda, creo que es efectiva y creo que la tenéis que leer. Y creo, además, que si vamos a hablar de ciertos fenómenos artísticos en nuestro presente, más nos vale asumir lo que ella ha escrito. O al menos, si no seguimos su línea, atrevernos a criticarla. Entonces, dicho esto, vamos que nos vamos a las recomendaciones artísticas. Para no caer lo de siempre, vamos a hablar de cine. Y os voy a recomendar My Sunshine. Película que tuve el gusto de ver el otro día y me tuvo con una sonrisa el 90% del film así. Una película sencilla, preciosa, con una fotografía completamente preciosa, pero preciosa, con muy pocos actores. Una película de... ¡Ah! ¡Susto, joder, más cardat! Con una narrativa muy sencilla. Va sobre patinaje de hielo. Es una película japonesa dirigida por Hiroshi Okuyama. Y este es el cartel. La verdad que es una película que me ha gustado mucho. De muy poco diálogo, pero nada pretenciosa. No son estos silencios como sino que las imágenes hablan y van haciendo cosas y te hacen sonreír y te hacen empatizar y te hacen entender. Y no les hace falta caer en esta cosa pretenciosa, que a veces el cine está muy bien que sea pretencioso, pero a veces puede ser sencillo y profundo igualmente, ¿no? Pero no por ello banal. Creo que es una película que a mí, que el cine me cuesta un poco, me ha encantado. Os la recomiendo. Y luego, vamos a hablar de música y os traigo 3 recomendaciones. 3, ¿vale? La primera de ellas es Matmos. Y os traigo de Matmos. Matmos, mítico grupo clásico del IDM, productores célebres muy importantes en Vespertine, ¿no? En el álbum de Björk, que uno de los mejores álbumes de la historia de la música. Y os recomiendo Metallic Live Review, de lo último que han lanzado, que es un álbum así de electrónica. Muy interesante, muy interesante. Escuchadlo y decidme qué tal. No sé si estáis acostumbrados al IDM y a este rollito así. Si no lo estáis, id sin prejuicios, ¿vale? Creo que vale mucho la pena, creo que hacen un trabajo muy interesante con el sonido y creo que es un álbum bastante accesible además dentro de todo. Siguiente. Las siguientes 2 recomendaciones he tenido el gusto de... son artistas que admiro y he podido verles en directo. Anda, que no mola eso. La primera de ellas es Joan Robertson, ¿de acuerdo? Que tuvimos el gusto de verla en directo y fue maravilloso. Es muy conocida, o al menos dentro de cierto mundillo, por los álbumes en colaboración que tiene con Dean Blunt, ¿vale? Si no habéis escuchado Dean Blunt y Joan Robertson, escuchad esto, ¿vale? Y flipad. Pero os vengo a recomendar lo último que está sacando, que es ella en solitario. Guitarras, Midwest, pero elegante, sencillo, soft, pero así como un poco showgazero. Muy guay, de verdad. Pero si no sé, escuchad Wahala, ¿vale? Vais a alucinar. Si no estáis acostumbrados a este tipo de música, os va a parecer como una cosa muy mágica y muy especial, que recoge un poco de... Es música alternativa, ¿vale? Que recoge un poco de esta softness de la música que viene de lejos, no sé cómo explicarlo, ¿vale? De estos pedales, estas distorsiones, estas guitarras, ¿no? Música para escuchar en intimidad, ¿vale? Y por último, os tengo que hablar de Pavel Milyakov, ¿vale? Os voy a poner el nombre aquí porque os va a costar. Artista ucraniano, que es, bueno, su directo, escuchad todo de él, ¿vale? Lo que os encontréis. Su directo es de las cosas más heavy. También tiene el AK que hace como techno, música electrónica, que se llama boot techno, ¿vale? Pavel Milyakov es de las cosas más fuertes que yo he visto en mi vida en directo. Fue un live suyo que con visuales, unos visuales
A mí no me suelen gustar los visuales, pero aquí me conmovieron profundamente y tuve la sensación, ¿no?, de estar ante algo grande, ante una obra de arte excelente, sublime. Y, y de esas obras de arte, que esto es una cosa que da un poco de vergüenza decirla, ¿no? Pero que yo recuerdo estarla viendo y pensar, hostia, estoy muy... Es muy fuerte que el mundo exista para que yo pueda estar viendo esto ahora, ¿no? Y de alguna manera esto como perdona al mundo, no sé, es una... movidas estéticas que os voy a contar, ¿no? Pero la verdad es que fue una experiencia total, una obra de arte, joder, que se agradece, que a veces se echa de menos. No fue un concierto, fue una obra de arte, fue una obra total, ¿no? Cerrada con un significado, fue algo heavy, aconteció algo ahí. Y su música es maravillosa, ¿no? Pavel Milyakov, un artista como la copa de un pino. Entonces, creo que quería traer dos personas de dos cosas que he visto en directo para aprovechar. Sé que a veces no es fácil, sobre todo si no vivís en ciudades con una oferta cultural amplia. Entiendo que es complicado y lo sé, pero si tenéis acceso a ofertas culturales interesantes, apoyadlas. Id a ver los directos, comprad entradas, apostad por una cultura de calidad. No releguemos toda nuestra cultura a los algoritmos, a las redes, al streaming, a las plataformas de streaming de música, de vídeo. Id al cine, id a los cines locales que programan cosas diferentes y apostad por esas salas y ved qué os proponen. Y id a algo sin conocerlo. Id a salas de conciertos y salas de club que tengan una propuesta cultural que busque algo más que la taquilla, que quieran contaros algo. Confiad en los programadores, que es gente brillante, que pone el cuerpo para que vosotras podáis disfrutar de arte de calidad. Hay que apoyar este tejido cultural, porque si no, al final pasa que solo nos queda el mainstream y desaparece cosas que son importantes, ¿vale? Entonces, confiad, cread un tejido de confianza con las instituciones de vuestra ciudad y vuestros lugares para crear juntas un arte y una cultura de calidad. No sé, esto es lo que quería decir. Con esto ya me acabo. Os dejo el vídeo de la semana pasada si no lo habéis visto por aquí. Y nada, que espero que estéis muy bien. Y más recomendaciones en el siguiente capítulo. ¡Hala! Chao, chao.